Hola chicos y chicas, yo soy Sol. En el día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa colcha a crochet. Es muy fácil de realizar y la pueden hacer para cualquier tamaño de cama que deseen. Estoy utilizando hilo de algodón mercerizado número 10 y una aguja número 8 de 1.5, pero la pueden realizar con el hilo que más les guste y la aguja recomendada para dicho hilo. Empezamos haciendo un nudo corredizo y 5 cadenas. Una, 2, 3, 4, 5. Cerramos en el primer punto de la cadena. Luego levantamos 3 cadenas. Cargamos el hilo en la aguja y vamos a hacer una vareta en el centro del círculo. Cargamos hilo y cerramos el primer punto. Cargamos hilo y cerramos 2 puntos. Cargamos hilo y cerramos los últimos 2. Hacemos 2 varetas más de la misma manera. Dos cadenas de separación. 3 varetas como las que acabamos de hacer en el centro del círculo. Otra más. Seguida de 2 cadenas de separación. 3 varetas. Dos cadenas de separación. Otra vez 3 varetas. Dos cadenas. Cerramos la vuelta en el tercer punto de la primera vareta que hicimos. Debemos tener 4 grupos de 3 varetas cada uno separados por 2 puntos. Subimos 3 cadenas. Y en el mismo punto vamos a hacer una vareta. En el siguiente punto vamos a hacer 2 varetas juntas. Una. En el mismo punto la otra. En el siguiente punto igual 2 varetas juntas. Por lo que vamos a tener 6 varetas. Continuamos con 5 cadenas. En las varetas del punto anterior vamos a hacer el mismo procedimiento. 2 varetas en cada punto. Seguidas de 5 cadenas de separación. Seguimos repitiendo este proceso, 6 varetas, 5 cadenas, hasta completar la vuelta. Vamos a cerrar en el tercer punto de la primera vareta. Hasta ahora debemos tener 4 grupos de 6 varetas divididas por 5 cadenas. Hacemos 4 cadenas.
En el siguiente punto hacemos una vareta, luego una cadena, en el siguiente punto una vareta, luego una cadena. Seguimos este procedimiento por los siguientes 3 puntos. Una cadena, una vareta. Separamos este grupo con 5 cadenas. Luego otra vez, acá, justo acá, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Seguimos el proceso hasta completar la vuelta y vamos a cerrar en el tercer punto de la primera vareta. Debemos tener 4 grupos de 6 varetas, cada grupo separado por 5 cadenas. Vamos a ver, ahí están 4 grupos. Ok. Atención aquí. Vamos a deslizar un punto justo en el centro de las 2 varetas de la vuelta anterior. Hacemos 5 cadenas, media vareta justo acá. Dos cadenas de separación, media vareta acá. Dos cadenas de separación, media vareta, dos cadenas, media vareta. Debemos tener 5 medias varetas. Hacemos 4 cadenas. Cargamos hilo y en este hueco pasamos la aguja, tomamos hilo y cerramos el primer punto. Tomamos hilo, cerramos el segundo y nos quedan 2. Nuevamente cargamos hilo, tomamos y cerramos el primero. Tomamos hilo y cerramos el segundo, nos quedan 3. De nuevo cargamos hilo, cerramos el primero, cerramos el segundo, nos quedan 4 hilos. Estos los vamos a cerrar todos juntos. Hacemos 5 cadenas. En el mismo hueco vamos a hacer exactamente lo mismo. Cerramos el primero, el segundo, nos quedan 2. Cerramos el primero, el segundo, nos quedan 3. Cerramos el primero, el segundo, nos quedan 4 y los cerramos a la vez. Nos van a quedar como forma de 2 pequeños pétalos separados por 5 cadenas. Continuamos con 4 cadenas. Acá, media vareta, 2 cadenas de separación, media vareta, 2 cadenas, media vareta, 2 cadenas. Continuamos con este mismo proceso hasta completar la vuelta y vamos a cerrar
acá en el tercer punto de la cadena de inicio. Debemos tener 4 grupos de 5 medias varetas separadas por 2 puntos y 4 grupos de 2 pétalos separados por 5 puntos. Atención aquí otra vez, damos vuelta al tejido y deslizamos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos 3 cadenas y damos vuelta al tejido nuevamente. En el mismo punto vamos a realizar nuestro pétalo. Cerramos acá el segundo. Hacemos 4 cadenas y en el segundo hueco vamos a hacer media vareta. 3 cadenas. En el siguiente hueco, media vareta. 3 cadenas, media vareta. 3 cadenas, media vareta. Ahora hacemos 4 cadenas. Y nuestro pétalo justo encima del pétalo de la vuelta anterior. Cerramos 1, cerramos 2, otra vez, cerramos 1, 2, tenemos 3 hilos, cerramos 1, 2 y cerramos 4 juntos. Hacemos 5 cadenas y en este espacio que tenemos acá vamos a hacer una vareta. 5 cadenas. Nuestro segundo pétalo encima del anterior. Cerramos 1, el segundo, cerramos 1, otro, nos quedan 4 y los cerramos juntos. 4 cadenas, acá media vareta. 3 cadenas. Continuamos con este proceso hasta completar la vuelta y cerramos en el punto alto del pétalo. Así nos debe ir quedando nuestro trabajo hasta ahora. Muy bello. Hacemos 3 cadenas y nuestro primer pétalo en el mismo hueco.
4 cadenas, media vareta en el segundo hueco, 3 cadenas de separación, media vareta en el siguiente, 3 cadenas, media vareta, 4 cadenas. Hacemos nuestro siguiente pétalo encima del anterior. Cinco cadenas. Vamos a contar acá 2 puntos antes de esta vareta que tenemos acá. 2 puntos antes. Ahí vamos a hacer una vareta. En el siguiente punto, una vareta. Tres cadenas ahora de separación. Nos queda así. Saltamos un punto y hacemos en el siguiente una vareta. En el siguiente una vareta. 5 cadenas. Y el siguiente pétalo. Ahora hacemos 4 cadenas. Otra vez media vareta en el segundo hueco. 3 cadenas de separación, media vareta. Así nos va quedando la esquina de nuestro tejido. Y esta es la secuencia que vamos a continuar haciendo. Tenemos ahí 2 varetas, 3 puntos, 2 varetas. Vamos a completar esta vuelta, la vamos a cerrar en el punto alto del pétalo del inicio. Así nos va quedando nuestro tejido hasta el momento. Muy bello que nos va quedando. Ahora vamos a subir 3 cadenas. Hacemos nuestro primer pétalo. Seguido de 4 cadenas. Media vareta en el segundo hueco. 3 cadenas de separación. Media vareta en el siguiente hueco. 4 cadenas. Pasamos a hacer el siguiente pétalo. Ahora hacemos 5 cadenas. Vamos a contar 2 puntos antes de las varetas que tenemos acá. 2 puntos antes, ahí vamos a levantar una vareta. En el siguiente, una vareta.
Otra vez en el siguiente, una vareta, llevamos 3. En el siguiente, otra vareta, son 4. Acá en el hueco vamos a hacer 2 varetas más. Hacemos 3 cadenas. En el mismo hueco, otra vez 2 varetas. Una, 2, 2 más en los siguientes 2 puntos. 3, 4. La siguiente, otra vareta. Son 5. En la siguiente, otra más. Tenemos en total 6 varetas, seguida de 5 cadenas, y hacemos el siguiente pétalo. Cuatro cadenas. En el segundo hueco, media vareta. Tres cadenas, media vareta. Así nos va quedando nuestra esquina. Debemos tener 6 varetas, 3 cadenas, 6 varetas. Bien, continuamos completando la vuelta y la vamos a cerrar en el punto alto del primer pétalo que hicimos. Bien, así va nuestro tejido por el momento. Vamos a hacer 3 cadenas y nuestro pétalo. Seguimos con 3 cadenas. Media vareta en el segundo hueco. 3 cadenas y pasamos a hacer el siguiente pétalo. Ahora hacemos 4 cadenas. Vamos a contar 3 puntos antes. 3 puntos antes de la vareta de la vuelta anterior. Hacemos una vareta. Una vareta. Otra vareta. Otra vareta. Vamos a hacer una en cada una de las varetas del punto anterior. Otra más. Continuamos haciendo varetas. Acá en el hueco vamos a hacer 3 varetas.
por lo que tendremos un total de 12 varetas. Asegúrense de tener 12. Hacemos 3 cadenas. En el mismo hueco vamos a hacer 3 varetas. Seguimos con una vareta encima de cada uno de los siguientes 9 puntos. Continuamos haciendo varetas hasta completar las 12. Otra más. La siguiente. Bien, 12 y 12. Continuamos con 4 cadenas. Hacemos el pétalo que continúa, el siguiente. Ahora 3 cadenas, media vareta. Y así nos va quedando nuestra esquina. Aquí continuamos completando la vuelta. Como siempre, vamos a cerrar en el punto alto del primer pétalo. Muy bonito, casi completo. El diseño casi completo. Continuamos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. El primer pétalo. Pasamos a hacer el segundo pétalo. Ahora hacemos 4 cadenas. Contamos un punto antes de la vareta de la vuelta anterior, un punto antes y hacemos una vareta. Haremos una vareta en cada uno de los puntos siguientes. Llevamos 3. Debemos tener 15 varetas. Las últimas 2 dentro del hueco. 3 cadenas y en el mismo hueco hacemos 2 varetas. Continuamos haciendo una vareta encima de cada punto. De este lado también debemos tener 15 varetas.
15 separadas por 3 puntos, otra vez 15. Seguimos con 4 cadenas. Ahora hacemos el pétalo. El siguiente pétalo. Este acá, el siguiente. Y este es el proceso que vamos a continuar haciendo hasta completar toda la vuelta. Así nos queda la esquina. Seguimos completando. Y como siempre vamos a cerrar en el punto alto del primer pétalo. Ahora sí está prácticamente listo. Solo vamos a tejer ahora una vuelta que nos va a servir para conectar el tejido. Ahora subimos 4 cadenas. Cargamos hilo y en el primer punto de la misma cadena tomamos el hilo, tendremos 3 puntos en la aguja, tomamos hilo y los cerramos todos juntos. Ahora en el mismo huequito entre los 2 pétalos, acá introducimos la aguja y hacemos un punto bajo. En el siguiente hueco haremos 2 puntos bajos. 1, 2. Otra vez subimos 3 cadenas, cargamos hilo y en el primer punto de la cadena introducimos la aguja, jalamos el hilo y lo cerramos los 3 a la vez. 2 puntos bajos más en el mismo hueco. Otro punto bajo en el siguiente punto. Otra vez levantamos 3 cadenas, cargamos hilo y en el primer punto de la cadena, acá los vamos a cerrar los 3 juntos. Un punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos. De nuevo vamos a levantar 3 cadenas y otra vez lo mismo en el primer punto de la cadena, cerramos estos 3 puntos juntos. Seguimos repitiendo la misma operación hasta llegar a la primera esquina del tejido. La ondulación, 3 puntos bajos. Otra vez 3 cadenas. La ondulación, 3 puntos bajos. Tres cadenas, la ondulación, 3 puntos bajos, este sería el tercer punto bajo,
3 cadenas, la ondulación. El siguiente punto que nos corresponde lo haremos acá dentro del mismo hueco. Y seguimos el mismo proceso. 3 puntos bajos, 3 cadenas, la ondulación, 3 puntos bajos, continuamos el mismo proceso. Prácticamente es lo mismo en toda la vuelta. Acá en el hueco, 2 puntos bajos, 3 cadenas, la ondulación, 2 puntos bajos en el mismo hueco, el tercero sería acá en el huequito entre los 2 pétalos. Tres cadenas, la ondulación. El siguiente punto bajo dentro del mismo punto en el huequito. 2 puntos bajos en el siguiente hueco. 3 cadenas. Nos van quedando estas pequeñas ondulaciones. Las vamos a utilizar para conectar nuestros cuadrados, todos los tejidos que tengamos que hacer. Completamos la vuelta y la vamos a cerrar en el primer punto de la cadena que hicimos, la cadena que levantamos al principio. Allí cerramos. Nos quedan estas ondulaciones muy lindas. Y vamos a levantar 3 cadenas. Jalamos un poco el hilo para poderlo esconder después y cortamos. Ahora vamos a pasar a conectar los cuadrados. Para esto debemos tener el primero completo con las 10 vueltas completas y los siguientes cuadrados solo le haremos 2 de los lados. O sea, las ondas solo le haremos 2 de los lados y nos vamos a detener en la esquina. Como ven, solo 2 de los lados, nos detenemos en la esquina antes de iniciar el tercer lado. Haremos los 2 puntos que nos corresponden hacer. Subimos 2 cadenas, buscamos el cuadrado que vamos a conectar y nos vamos no a la esquina, sino al siguiente punto, a la siguiente ondulación. Por acá, por este huequito, es donde vamos a introducir la aguja. Ok. Acá introducimos la aguja, jalamos el hilo y cerramos el punto. Acá cerramos el punto. Hacemos una cadena y hacemos nuestra onda como la hemos venido haciendo hasta ahora. En el primer punto de la cadena.
Hacemos 3 puntos bajos. Otra vez subimos 2 cadenas. Buscamos el siguiente punto de conexión. Se verifican que no tengan el tejido al revés, que es el punto de conexión correspondiente. Tomamos el siguiente. Allí en el huequito otra vez. Acá introducimos la aguja. Jalamos el hilo. Y cerramos ese punto. Una cadena. Y hacemos la ondulación correspondiente. Otra vez 3 puntos bajos. Dos. 3. 2 cadenas. El siguiente punto que vamos a conectar. Jalamos el hilo y lo cerramos el punto. Una cadena. Hacemos la ondulación. Tres puntos bajos. Así nos deben ir quedando las conexiones de los cuadrados. Seguimos haciendo el mismo proceso hasta completar la vuelta, pero sin unificar las esquinas. Las esquinas las dejamos sueltas. Eso le voy a explicar más adelante. Completamos la vuelta y cerramos en el primer punto de la cadena que levantamos al principio. Allí vamos a cerrar. Levantamos 3 cadenas y dejamos suficiente hilo para guardarlo después. Cortamos acá el hilo. Para conectar las esquinas debemos tener conectados 3 de los cuadrados. El cuarto lo vamos a trabajar como hicimos con los otros 3 anteriores y comenzamos a conectarlos al igual que los demás. Debemos tener trabajados ya 2 de los lados y al inicio del tercer lado. Hacemos los 3 puntos bajos correspondientes. Levantamos 2 cadenas. Buscamos acá el punto donde vamos a hacer la conexión. Recuerden que no es el punto de la esquina, sino el siguiente, de derecha hacia izquierda. Dejamos acá el de la esquina suelto. Comenzamos con el siguiente, acá. Aquí vamos a buscar este huequito acá. Exactamente como lo habíamos hecho en los anteriores, exactamente el mismo proceso. Acá jalamos el hilo, cerramos el punto, una cadena y hacemos la onda. Ahora 3 puntos bajos. 1, 2,
3. Otra vez, 2 cadenas. El siguiente punto que vamos a conectar. Acá, jalamos el hilo, cerramos el punto, hacemos una cadena. La onda la hacemos al inicio, en la primera cadena que hicimos, y cerramos 3 puntos bajos. Seguimos la misma secuencia hasta llegar a la próxima esquina. Al llegar acá a la esquina haremos lo siguiente. Como ven acá, tengo mis 4 cuadrados de esta manera. Las 4 esquinas están sueltas y los 3 cuadrados están conectados por los lados. Como ven acá, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Estoy en la misma esquina. Subimos las 2 cadenas que nos corresponden hacer para la onda. Voy a tomar la primera esquina. Acá. Introduzco la aguja. Cierro el punto. Hago una cadena. Busco la siguiente. Exactamente lo mismo. Introduzco la aguja. Cierro el punto. Una cadena. Otra vez, la tercera. Introduzco la aguja. Cierro el punto. Una cadena. Acá hago la onda en el mismo punto donde lo inicié. Cierro los 3 puntos. Aquí voy a hacer mis 3 puntos bajos como veníamos haciendo hasta ahora. Así nos debe quedar las 4 esquinas. Tiene forma de una flor de 4 pétalos, bien pequeñita. Y así vamos a seguir conectando hasta completar la vuelta. Al igual que en todos los demás cuadrados, vamos a cerrar la vuelta en el primer punto de la cadena. Allí vamos a levantar 3 cadenas y cortamos el hilo. Recuerden dejar suficiente hilo para después guardarlo, esconderlo por ahí. Como ven, así nos queda nuestro trabajo. En donde están los 3 cuadrados, estos tienen las esquinas sin conectar, y donde tengo 4, ya estos están completamente conectados. Seguiremos agregando cuadrados hasta obtener el tamaño deseado para el tipo de cama que tengan. Si quieren hacer cojines o una colcha para el mueble o un mantel, lo que se les ocurra a ustedes. Si quieren también le pueden hacer un borde alrededor del trabajo terminado. El mío yo lo dejé tal y como está. Muy lindo, muy delicadito. Así que manos a la obra. Y así quedó mi colcha. La verdad es que me encanta.
Se ve súper linda, súper delicada. También le hice 2 almohadones para combinar con la colcha. Es muy fácil de lavar, fácil de almacenar, no ocupa tanto espacio. Y la verdad que me encantó el resultado. Espero que a ustedes también les guste y lo puedan realizar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.